Te damos la bienvenida de parte de nuestra querida iglesia Palabra de Vida. Es nuestra oración que la Palabra de Dios haga su trabajo de transformación y bendición en tu vida. Para más información, consulta nuestra página web. Gracias. Padre, Señor, no somos dignos de tener este privilegio de nosotros compartir tu palabra. Pero tu gracia y tu misericordia no tan solo nos salvó, sino que nos diste esta encomienda tan grande, tan seria, tan profunda de poder compartirla. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a ella, a reconocer que no es nuestras palabras, no es nuestra sabiduría, no hay nada que nosotros podamos exponer que sea nuestro, que cambie corazones. Es solo tu Espíritu el que puede transformar vidas, Señor. Ayúdanos a depender de ti, a confiar en ti y que nuestros corazones estén fértiles a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, los escritores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, utilizaron muy a menudo partes del cuerpo para resaltar o ilustrar una importante verdad bíblica o espiritual. Tenemos como ejemplo este texto de Isaías: cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae alegres nuevas. Vemos en Santiago 3:6 que dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Mateo 10:30 nos habla de que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y vemos también en Mateo 10:30, pues vuestros cabellos están todos contados. Y en este pasaje nuestro Señor Jesucristo utiliza: el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús, en medio de una parábola, utiliza nuestros oídos para mostrar la importancia de lo que es estar escuchando la palabra de Dios y cómo el ser humano responde a esa palabra de Dios al escucharla. Podríamos llegar a la conclusión de que a la luz de este pasaje, el oído, el escuchar, está bien ligado con nuestro corazón y cómo es importante relacionarlo con la palabra de Dios. De hecho, el título de este sermón es La palabra de Dios y el corazón del hombre. La palabra de Dios y el corazón del hombre. Si llevas algún tiempo en la iglesia, tal vez has estado expuesto a esta parábola. Es una parábola en el mundo evangélico bien conocida. Como nos comentaba el hermano Alex, de hecho la titulan La parábola del sembrador. Ahora, ¿qué significa parábola? ¿Cuál es su propósito? La parábola proviene de dos palabras griegas que se llama para, y es un prefijo que se refiere a algo que está junto a otra cosa, y balo, que significa lanzar o arrojar. Así que si nosotros unimos esos dos significados, es algo que se lanza junto a otra cosa para ilustrar una verdad que se está enseñando. Una parábola no es más que una simple analogía. Es una símil o una metáfora, está ampliada y su propósito es llevarnos a una enseñanza. Ejemplos que nosotros tenemos de parábolas que tal vez nosotros hemos escuchado inclusive en la calle: tan fuerte como un caballo o tan rápido como la liebre. Son simples y sencillas que no requieren algún tipo de explicación. Cuando leemos una parábola en la Biblia, su analogía contiene una lección espiritual. Esto indica que cuando comparamos entre dos cosas similares de alguna u otra, hay que encontrar cuál es
la profundidad de esa verdad espiritual que nos quiere mostrar. Así que la analogía que se muestra debe de ser simple, porque tiene que mostrar una verdad espiritual profunda para la vida del creyente. Es esta exposición de cosas comunes a una verdad que es trascendental lo que más distingue a una parábola en la Biblia. La parábola puede ser larga o corta, puede utilizar metáforas símiles, como habíamos dicho, proverbios, alegoría, pero siempre está haciendo una comparación aplicable. Una parábola muestra una imagen bien clara y profunda de lo que es la vida espiritual. Las parábolas no deben de ser tratadas con significado secreto. Eso es algo importante. Estas historias no guardan el secreto, sino la verdad espiritual que lleva detrás de ella. Sus lecciones son sencillas y sin mucho adorno. Una característica de las parábolas de Jesús específicamente es que nunca traen mitos o fantasías. En otras palabras, no esperen como los relatos de Disney, que los animales hablan, las piedras son las que hablan, de ninguna manera. Jesús utiliza en todo momento situaciones de la vida cotidiana que para ellos es bien común y algo con lo que se pueden relacionar. Algo que ellos están viviendo en el momento con el propósito de que se puedan conectar y entender. Jesús no fue el primero que inventó las parábolas, ni tampoco fue el único que las trajo. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento, precisamente, en 2 Samuel 12, cuando el profeta Natán, es una de las parábolas más comunes que nosotros podemos conocer, cuando Natán va a reprender a David, utiliza una parábola. Utiliza un hombre rico que tiene muchas ovejas y utiliza un hombre pobre con una sola oveja. El hombre rico, ¿qué hace? Le roba la oveja al hombre pobre. Y entonces David reacciona a esa analogía y le dice a ese hombre, tiene que pagar 4 veces por haberlo hecho. Y Natán le dice, ese eres tú. Entonces, su propósito fue traer a la luz una verdad sobre su pecado, para que pueda ser confrontado. Y asimismo es una de las maneras que nosotros vemos las parábolas en el Nuevo Testamento revelarse para nuestras vidas de la misma forma. Jesús, el maestro por excelencia, el Dios sabio, nadie como Él, utilizó en el 30% de sus enseñanzas las parábolas. Fue el más que las utilizó. Y las utilizó bien profundas y las utilizó de tal manera para transformar corazones. Ahora, ¿por qué Jesús utiliza tanto este método de las parábolas? Esta parábola en Marcos capítulo 4 nos va a decir más adelante cuál fue su propósito. La pregunta que cuando debemos nosotros estar haciendo y meditando en esta parábola cuando avancemos en el texto es, ¿cuál es el punto único, importante y central de Jesús en esto? Como creyente, ¿qué enseñanzas tienen estas parábolas para mi vida? Pero no tan solo para el creyente, a mí me gustaría añadir cómo debemos animar al inconverso o a examinarse y cómo debe responder también a estas parábolas y su verdad. Esta parábola del sembrador no se encuentra solo en Marcos, se encuentra también en Mateo y en Lucas. El Evangelio de Marcos es un pasaje, un evangelio que fue escrito entre los años 50, 60 después de Cristo. Marcos no era uno de los discípulos de Jesús, sino más bien se considera a la luz de la palabra que era un posible hijo espiritual de Pedro, que lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 13. Su audiencia en general para Marcos era los romanos. Hace pocas referencias sobre el Antiguo Testamento.
Es peculiar la manera en que él escribió el Evangelio inspirado por el Espíritu porque se enfoca en narrar eventos. Es conciso, es preciso y va siempre al grano. A pesar de que hace todas estas narraciones de manera concisa, precisa y continua, Marcos se enfoca en dar detalles en este capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Solo hay 2 capítulos en el Evangelio de Marcos que se enfoca en los detalles de una enseñanza. Y entre ellas es Marcos capítulo 4. Hermanos, esto es sumamente importante para la iglesia. Porque esta parábola nos va a enseñar, como Cristo mismo le dijo a sus discípulos, cómo pueden entender las otras parábolas si ustedes no entienden estas. Entonces, si no entienden esto, no van a poder entender todas estas otras verdades. Es sumamente importante que tomamos cuidado y examinemos nuestro corazón a la luz de la palabra, cómo nos habla a nosotros. Algunos, en su contexto, Marcos capítulo 4, ya llevaba 2 años de ministerio, hermano. Jesús ya llevaba 2 años de ministerio. Entonces, eso significa que ya Jesús llevaba tiempo enseñando, ya Jesús llevaba tiempo haciendo milagros grandes y prodigios. Pero mientras estaba haciendo todos estos milagros, la población comenzaba a aumentar a seguirlo. ¿Todos lo seguían genuinamente de corazón? No. Muchos de ellos era por beneficio personal. Querían ver milagros en sus vidas. Otros, su intención era dañarlo y perjudicarlo. Tanto así que cuando leemos Marcos capítulo 3 va en línea a este capítulo 4 y la línea de la historia es que en ese mismo día Jesús había librado a un endemoniado. Y su primera acusación de los religiosos fue que Jesús está poseído por el mismo Satanás, habiendo librado a un endemoniado. No tan solo eso, sino que comenzaron a aglomerarse las personas y el mismo Jesús, su familia estaba esperando afuera y lo estaban llamando. Le estaban diciendo, ven para acá. Y su propósito era, como no creían en su ministerio, vamos a bajarle un poquito el tono de lo que estás hablando. Tone it down, como diría muchos jóvenes hoy día. Calma, no te vayas muy exasperado. Y Cristo entonces responde, los que son mi familia son los que me siguen, son los que están conmigo. Y en ese contexto es que Jesús comienza a hablar sobre las parábolas. En estos primeros versos la gente comenzó a seguir aglomerándose a tal punto que él se tuvo que ir a una barca y predicar desde una barca desde el mar de Galilea. Entonces, y había tanta gente que tuvo que montarse en una barca para enseñar en la barca. Hermanos, cuando Jesús enseña, Jesús no enseña él solo, es Dios mismo, Dios Padre hablando también. Porque Jesús en Juan capítulo 12, verso 49, él dice, yo no digo nada que mi Padre no haya dicho que yo hable. Yo hablo las palabras de mi Padre. Y es sumamente importante porque son las palabras del mismo Dios hablándole al pueblo de Israel. Entonces, en ese panorama, algo tan maravilloso y tan espectacular de que él estando en la barca, si ustedes han visto los mapas, esos valles en Galilea, y él estando, Jesús en su soberanía, en su providencia, en todo esto, él está utilizando el anfiteatro más natural que haya visto en la creación. Todas las personas están elevadas y él está utilizando el eco de su voz por las mismas aguas para que multitudes de personas estén escuchando. Yo me maravillaba cuando estudiaba este pasaje. Vamos entonces a Marcos capítulo 4, versos 3 al 9 y leemos juntos. Oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino
y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, pero no porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo 30, 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, en ese contexto, Jesús comenzó la parábola con una palabra muy fuerte. Tal vez nosotros, cuando leemos en el verso 3 desde nuestra Biblia, nosotros pensamos que él dice, oíd. Pero no. Cuando vamos en la versión original, él está diciendo, hey, escucha. Listen to me. Presta atención a las palabras que yo voy a decirles ahora. Esto es sumamente importante. Presten atención. ¿Y qué prosigue después? He aquí, el sembrador salió a sembrar. Él está utilizando, Jesús, un escenario muy conocido por los oyentes. En este caso, Israel económicamente se sustentaba de 3 maneras: la pesca, la criada de ovejas y la agricultura. Solo habían 3 fuentes de ingresos. Y la agricultura era bien popular, especialmente en la localización donde se encontraban, porque Galilea estaba rodeado de muchos campos de agricultura. Era tan así que es posible que mientras Jesús estaba hablando sobre esta parábola, la gente sí podía ver alrededor, tal vez estaba viendo ya personas haciendo la actividad de agricultura a su alrededor. Entonces, lo más probable, en este caso, mientras ellos estaban recibiendo este estudio de la parábola, cuando Jesús dice salió a sembrar, el término correcto que se está utilizando es que salió a esparcir, a dispersar. Es como los sistemas de irrigación de las casas, los sprinklers. No sé si los han visto, que cuando pasan por los hogares, que una vez se levantan, comienzan a disparar y se empieza el agua y se empieza a esparcir, a dispersar, tratar de cubrir una región. Ese es el término que está utilizando Jesús en estos momentos para sembrar. Cuando yo meditaba y analizaba sobre esta manera de agricultura, yo mismo me preguntaba, ¿qué tipo de agricultura es esta? Hermano, no les quiero decir que yo soy un experto en agricultura. No lo soy de ninguna manera, por si acaso. Y no puedo dar consejos. Pero mi esposa tiene una pequeña hortaliza de vegetales. Y algunas veces, no digan que yo la ayudo mucho, sino algunas veces yo la he ayudado en el cultivo. Medito en toda la preparación que nosotros hacemos. Buscar los saquitos, echar la tierra, poner la semilla, poner el sistema de irrigación. Hay tanto en el proceso que yo digo, wow, esto es demasiado para mí. Y aquí Jesús está hablando sobre una parábola que el sembrador salió, tomaba de su saco las semillas y las arrojaba y las esparcía por el terreno donde iba a sembrar. En aquel tiempo, la práctica de los israelitas era muy diferente en la agricultura como lo que nosotros vemos hoy día. Aquí la forma más común en aquel tiempo era que primero lanzaban las semillas a la tierra y después la araban para que cuando entonces araban la tierra, la semilla quedaba cubierta en la tierra para que pudiese crecer y rendir fruto. Jesús no se enfoca en esta parábola, si prestan atención, en el arar. Él no habla sobre arar, solo habla de esparcir. Tampoco nos dice algo sobre el sembrador. No dice si lo estaba haciendo de una buena técnica o lanzando como si fuera un bombito al pitcher. No había nada de eso. Solo decía que lo esparcía. Entonces, cuando lo esparcía, ahora Jesús comienza a hablar en detalles sobre
algo que sí cambiaba, y era el terreno en donde estaba cayendo. El primero nos dice que cayó junto al camino. Este camino no era uno que era pavimentado, sino que era el camino donde las personas comúnmente transitaban y caminaban. El estar continuamente caminando por esa área, lo que estaba haciendo era que compactaba el terreno una y otra vez, una y otra vez. Y era tanto así que el compacto de esa tierra tenía que ser casi como si fuese cemento, porque era un tráfico continuo. Hoy día, tal vez nosotros estamos familiarizados, no en donde se camina, pero sí han visto áreas donde no hay carreteras, pero sí transitan muchos autos. Van a haber dos franjas paralelas que no tienen ningún tipo de vegetación, y en el centro y en sus alrededores completa vegetación, porque el auto está pasando una y otra vez, compactando esa tierra. Y así mismito era que el caminar en esos lugares, el continuo para estas personas, compactaban la tierra y la dejaban completamente endurecida. Haciéndolo así, que cada vez que caía una semilla, no les daba ninguna oportunidad de poder ser sembradas en la tierra. Y quedaban expuestas, dice la palabra. ¿Expuestas a quién? ¿Expuestas a quién? Expuestas a las aves del cielo. Estas aves seguían al sembrador. Ya conocían la ruta, lo más probable. Volaban a su alrededor, esperaban, y cuando se fuese alejando para que el sembrador no las espantara, ¿qué era lo que hacían? Pues entonces bajaban, tomaban la semilla y se iban. Eso es. ¿Quiénes han tenido la oportunidad tan deliciosa de ir a un food truck y comer al lado del food truck? Es lo mismo. Cuando vas al food truck, a estas guaguitas, a estos lugares, aprendí que el carrito taco, creo que le llaman los mexicanos, se sientan y hay pájaros alrededor, cerca específicamente de la basura, velando que cuando están comiendo, lo que caiga en el suelo, cuando te pares, esas aves van a ir directo a comer. Y así mismo es la imagen que está utilizando Jesús. Estas aves son inteligentes. Algunas de ellas son tan y tan atrevidas que todavía tú no has terminado de comer y ya están caminando debajo de tus pies comiendo la comida que tú estás dejando caer. Entonces, teniendo a la luz esto, nunca daban ni siquiera la oportunidad de que entrara en la tierra. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Así que cuando nos habla de pedregales, no es los jardines que nosotros estamos viendo frente a las casas, que vemos las piedras tan bien organizadas. No, estamos hablando piedras que están debajo de la tierra, dejando la tierra bien llana, bien superficial en todo momento. Aquí la semilla sí entra, pero no crea suficientes raíces. Asimismo, dando la oportunidad y tal vez del sembrador de decir, ve la planta crecer y la esperanza de que va a dar tal vez fruto, pero no sucede nada. Eso mismo pasaba con este terreno. Un agricultor experimentado se hubiese dado cuenta de que esas plantas no iban a poder tener fruto. ¿Por qué? Porque ya conocía más o menos de cómo la planta debe de crecer en su tiempo. Y tal vez ver la planta y si no crece suficiente, él dice, eso significa que hay piedras ya debajo de allí. O también cuando araban, se encontraban con la piedra debajo y decían, no va a poder dar fruto, a menos de que remueva todas estas piedras que están debajo de la tierra. Otra parte cayó entre espinos. Estos espinos no daban fruto. Aunque la tierra parecía ser fértil y buena para labrar, cuando la semilla brotada estaba rodeada de plantas en todo momento, que eran ramas que crecían y la ahogaban. Entonces, algo que es bien importante de ahogar es, si ven el texto, dice que nacía la planta,
pero los espinos eran los que crecían. Y lo que se pueden imaginar, esta planta en el centro pequeña y los espinos rodeándola y cubriéndola por completo. Cuando habla de ahogado, el término que está utilizando específicamente es que lo está estrangulando, asfixiando, no dándole oportunidad alguna de vida a esa planta poder dar fruto. Y por último, el último terreno, otra parte, cayó en buena tierra. Esta semilla tenía la profundidad del suelo, el espacio, la humedad necesaria para crecer y producir una cosecha. Esta semilla, y aquí hay algo peculiar sobre esta anécdota que tal vez le chocaba a los mismos israelitas que estaban escuchando, produjo 30, 60 o incluso 100 veces la cantidad de la semilla sembrada. Lo normal de crecimiento para estas semillas en aquel tiempo era que las semillas producían 8 veces más o 10 veces más. Y aquí Jesús está diciendo que creció ¿cuánto? 30, 60, 100. Aunque era algo no común en la agricultura, sí lo vemos documentado en la Biblia, que sucedió en el Antiguo Testamento, en Génesis 26, cuando Isaac y Rebeca fueron obligados a moverse a la tierra de Filistea. ¿Por qué razón? De los filisteos. Porque había hambruna en toda la tierra. Entonces, habiendo aún hambruna, ellos moviéndose a la tierra de Filistea, dice que cuando Isaac comenzó a sembrar, se multiplicó su cosecha al 100%. Dando a esclarecer algo bien importante, que este tipo de producción, 30, 60 o 100, es una obra sobrenatural que solo Dios es quien la está haciendo en esta cosecha. Notemos esto bien importante, hermanos. Al 100% es una extraordinaria bendición de parte de Dios. Un milagro sobrenatural. Y ya eso los israelitas estaban preguntándose, ¿al 30, al 60, al 100? Ahora, esto no significa que es que va a dar más semillas o va a dar un fruto a 30 veces más. Lo que está queriendo decir es que lo que le costó para comprar esa semilla le produjo el 8 y el 10%, que es lo normal de las ganancias. Pero estas semillas dio una ganancia de lo que se invirtió por la palabra, por la semilla, se produjo una ganancia de 30, 60 y de 100. Hermano, si la historia hubiese terminado ahí, todo el mundo se va a su casa y dice, Jesús me enseñó hoy a mí a cómo sembrar. Es como diríamos hoy, hizo un do it yourself, un YouTube video enseñándome qué sucede cuando la semilla cae en el terreno. Ahora, pero Jesús no termina ahí, sino que culmina diciendo con las palabras que comenzó la parábola, el que tiene oídos para oír, oiga. Es como si hubiese dicho, al que tiene la disposición para escuchar esto que les acabo de decir, busque entenderlas. Busque entenderlas. Esta fue una declaración de advertencia después de haber dado esta historia a Jesús. Tomemos bien importante, es una declaración de advertencia. ¿Y qué es lo próximo que hace después de dar esta advertencia? Jesús lo lleva a cuál es el propósito. Lo vemos en Marcos capítulo 4, versos 10 al 13. Vayan conmigo al texto, hermano. ¿Lo tienen? Amén. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera por parábolas, todas las cosas
para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis estas parábolas? Entonces, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre esta parábola. De hecho, Mateo 13 nos da un poco de más detalles. Ellos preguntan, ¿por qué le hablas por parábolas? Ellos no entendían, ni siquiera los mismos discípulos entendían lo que estaba sucediendo, ya que estaban contando con una historia sin explicación alguna, que ni siquiera ellos podían entender. Pero en la infinita providencia del Señor, Jesús conocía que nunca la iban a poder entender si Él mismo no se las explicaba. Así que cuando hay una parábola en la Biblia donde tal vez se nos haga bien difícil poder entenderla, Jesús explica su propósito. Jesús les dio una explicación doble para usar estas parábolas: ocultar la verdad de los corazones duros y revelarlas a quienes querían conocerla. Por tanto les dijo, a ustedes que creen en mí, Jesús, les doy a saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, a los que me han rechazado, recuerden lo que les había mencionado, ya él llevaba 2 años de ministerio. Él se había revelado como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Había mostrado evidencias, no tan solo sobrenaturales, sino los eventos proféticos que ya habían declarado del Mesías que había de venir. Y habían decidido rechazarlo. Entonces, cuando Jesús les contaba esta parábola a los que creían, se trataba de una revelación de gracia que aclaraba esa verdad espiritual. La palabra misterio que vemos aquí en la parábola se refiere a la verdad espiritual que antes estuvo oculta, pero que ahora se ha revelado. Este misterio es el reino de Dios, es Cristo, es el Evangelio, es el reino de salvación. Romanos 16, 25 dice, según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ese era el primer propósito, revelar el misterio del Evangelio de Jesucristo para salvación. Ahora, el segundo propósito era para los que persistían permanecer en incredulidad. Estos iban a quedar sin ninguna explicación. De hecho, en el verso 12, nosotros vemos que es una cita específica de Isaías. Aquí los religiosos actuando igual que los judíos en aquel tiempo. ¿Qué era lo que hacían? Ya Dios les había hablado, los había advertido, le había mostrado su poder, quién era Él, a quién tenían que sujetarse, y con todo y eso continuaban rechazando su verdad. Y asimismo, los israelitas en ese tiempo con Jesús estaban rechazando su verdad. Cauterizando su conciencia. Y perdiendo la capacidad para entender o responder. Y Dios permitió que endurecieran el corazón hasta el punto que ya no podían arrepentirse. Y aquí, de hecho, Mateo 13, después de esta parábola, dice que después de estas parábolas, Jesús ya no habló más, sino por medio de parábolas a todos los que estaban afuera que ya lo habían rechazado. En ese momento ya Jesús dijo, no más, ahora les voy a hablar de esta forma, porque ustedes han decidido rechazarme. Es lo mismo que nosotros vemos en Romanos 1, 2 y 3, que habla del pecado del hombre. Dios se ha revelado. Se ha revelado en su naturaleza, se reveló por medio de la ley, se reveló también en la conciencia del hombre, nadie teniendo excusa, nadie.
Y de acuerdo a la revelación que Dios le había dado al hombre en su rechazo continuo, pues entonces Dios los entrega a sus pasiones desenfrenadas continuamente, humillándose a sí mismos. Y así estaba haciendo Jesús, entregándolos completos. Entonces, ¿no quieren entender? ¿Quieren rechazarme? Ahora les va a parecer más enigmático que antes. Esto es horrible. Esta verdad, aunque es buena, es justa, es agradable, es perfecta, es horrible. ¿Para quién? Para el corazón endurecido, hermano. Si tú vives ahora todavía rebelde delante de Dios, tú todavía no reconoces que tú has pecado contra Dios. Si tú todavía no has dicho, Señor, me he rebelado contra ti. Si tú todavía has dicho, no me interesa tu guianza. Esto es horrible. ¿Por qué? Porque lo que estás acarreando es juicio para tu vida. La ira de Dios está sobre ti. Y tu corazón está endurecido. Y ahora yo lo que estoy clamando por tu vida es arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Que Dios cambie ese corazón endurecido en tu vida para que puedas recibir la palabra, el evangelio de Cristo y tú seas una nueva criatura. Provista por el sacrificio de Jesús para el perdón de tu pecado y que puedas vivir eternamente en la gloria de Dios. Medita en esto. Evalúa tu corazón delante de la palabra. Jesús volvió a enfocarse en sus discípulos cuando les dijo, ¿no sabéis estas parábolas? ¿Cómo pues entenderéis todas estas parábolas? Este versículo 3, hermanos, fue la razón por la cual yo escogí predicar este pasaje de la parábola de Jesús. Porque la gente no puede ver sin la iluminación del Espíritu Santo. Entender es como si hicieran ver a los ojos ver del ciego. Por naturaleza, nosotros los seres humanos somos espiritualmente ciegos. Pero la visión espiritual es dada por el Espíritu Santo, que ilumina estas parábolas que Jesús está mismo hablando, y de hecho toda la palabra de Dios, para que los creyentes puedan realmente percibir y entender lo que Dios tiene que decir. Al hacer esa segunda pregunta, Jesús los está motivando a escuchar con cuidado mientras explica su significado. Según indican las palabras de Jesús, entender la parábola de los terrenos era clave para interpretar todas las parábolas posteriores. Si los discípulos no lograban entender estas verdades tan fundamentales acerca de la salvación y el evangelio, que es el reino de Dios, más adelante no iban a poder entender las verdades que iban a ser cimentadas en esa poderosa y profunda revelación. De manera práctica, también era esencial para los discípulos entender este mensaje divino. Porque de la misma manera que Jesús estaba siendo rechazado, la encomienda de predicar el evangelio, de ir y hacer discípulos, les iba a ser entregada a ellos. Entonces, pasa de Jesús a los discípulos y todavía sigue vigente en el día de hoy para nosotros los creyentes. Así que es importante que nosotros entendamos esta verdad, porque cuando nosotros predicamos el evangelio, vamos a ser rechazados como Jesús. Van a blasfemar contra nosotros, contra nuestra cristiandad. Y al parecer, 3
solo uno de cada 4 son los que van a rendir fruto. Así que puede que sean pocos los que den fruto de la palabra. No se desanimen, hermanos. No se desanimen. Lo tercero que Jesús trae es la verdad espiritual de la historia. Vimos la historia que nos dio, que ahora comienza a explicar la profundidad de estas imágenes por las cuales los israelitas estaban familiarizados sobre el sembrador, la semilla y su cosecha. El verso 14, del 14 al 20, dice: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Vemos una semilla, vemos un sembrador y vemos varios terrenos. La semilla, no nos tenemos que confundir. Jesús va al grano, va directo, straight to the point. Es la palabra de Dios. Específicamente, aquí es el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas del reino. Como nos dice Santiago capítulo 1, verso 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias, frutos de sus criaturas. O como nos dice Primera de Pedro, capítulo 23, siendo renacidos no de simiente, y hablando de simiente está hablando de semilla, simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El sembrador, ¿quién es? Es quien la comparte. ¿Acaso es solo los pastores, los predicadores? Jesús está diciendo, ¿ustedes los discípulos? ¿O es el maestro que enseña? ¿O es alguien que necesita una posición de liderazgo para poder compartir la palabra? No, hermanos, no. Jesús, en su inmensa y perfecta sabiduría, lo deja sin detalles, para dejarlo abierto a que es cualquiera que comparta la palabra de Dios está sembrando. Así que cada vez que tú te sientas junto a una persona, uno a uno, a leer la palabra, estás sembrando. Cada vez que te sientas uno a uno para hablar del Evangelio, estás sembrando la palabra. De la misma manera que el que se para delante de miles de personas a predicar el Evangelio, está sembrando. Es tanto el que enseña una clase como para el que aconseja por medio de la palabra de Dios. Cuando aconsejas por medio de la palabra de Dios, estás sembrando su palabra en el aconsejado, para que con el favor de Dios esa semilla sembrada germine y dé fruto. Porque es deber de todos. ¿Y quiénes son todos? Todos. El compartir, el esparcir, el regar la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Por tanto, id y haced discípulos.
Estos 4 terrenos son la respuesta del corazón del hombre. Estos 4 terrenos son la respuesta del corazón del hombre. Y aquí es donde Jesús comienza a dar más detalles. El primer corazón es ¿cuál? El corazón endurecido. Son los que no tienen ninguna necesidad en su corazón, los que dicen, yo no necesito la palabra. No tienen ningún sentido de culpa sobre su pecado o su necesidad de perdón. Están en completa incredulidad y amor entero a su pecado. Ese terreno es tan duro como una piedra y nada entra y echa raíces en su vida. Este tipo de personas son indiferentes. Tú le puedes recitar la Biblia completa como si nada. Con toda la pasión del mundo y nada. Sin esperanza. Sin esperanza. Porque esa palabra queda completamente expuesta a un corazón endurecido, a las aves que Jesús les llama, que son representación de ¿quién? De Satanás. Hermano, hay que hablar sobre eso. Si tenemos un corazón endurecido, Satanás está velando para robar esa semilla inmediatamente, con el propósito de que, aunque tenemos el corazón endurecido, Satanás mismo sabe que si le permite un poquito de tiempo a esa semilla estar ahí, es tan poderosa para cambiar el corazón del corazón más duro. Y Satanás no quiere dejar ninguna oportunidad. Y estas aves, en el camino, mientras el agricultor caminaba alrededor, las aves lo seguían. Significando que, en otras palabras, Satanás y sus demonios están continuamente velándonos. Inclusive aquí mismo en la iglesia, mientras estamos predicando la palabra, están viendo la palabra que se está lanzando en sus corazones. Y si hay algo que está endurecido en su corazón, ellos están para arrebatarla inmediatamente. ¿Cómo el diablo arrebata la palabra de Dios de un corazón? ¿Cómo lo hace? Confundiendo la mente de la persona con mentiras. Él es mentiroso y padre de mentiras, nos dice Juan capítulo 8, verso 44. Estos son los que dicen, yo no necesito de Dios, o eso en realidad no me aplica a mí. La palabra aplica en todo, para todo y como todo. También utiliza el diablo todas nuestras pasiones humanas. ¿Y con dónde están esas pasiones humanas? El temor de qué puedan pensar los demás. Utiliza el orgullo, la obstinación, el prejuicio, el mismo amor hacia nuestro pecado. Todo eso es endurecimiento de corazón. Y Satanás lo utiliza para robar esa semilla. Estos son los hombres que apedrearon a Esteban, que nosotros vemos en Hechos capítulo 7. Y Esteban los llamó duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también como vosotros. Es la misma resistencia. Lo resistieron tanto hasta el punto de hacerlo morir. El corazón está tan endurecido contra la hermosura de la gracia del Evangelio, como también del inmenso temor y terror del juicio de Dios. Nada los mueve, ni la hermosura de la gracia, ni siquiera el pavor del juicio y la ira de Dios. Estos son los que diríamos, son bien difíciles. Son bien difíciles de convencer. Gloria a Dios que no nos corresponde a nosotros convencerlos. El segundo es el corazón superficial. Estos son a sí mismos. Esta aclaración es sumamente importante. Jesús los está comparando con los mismos del camino. Son iguales que los del camino. Diciendo, en otras palabras, que también son bien endurecidos. La única diferencia es que como su terreno tienen tierra superficial,
Las piedras están debajo y entonces la tierra estando superficial, estos corazones son los que tal vez responden inicialmente con emoción y entusiasmo. ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Ah, qué palabra tan hermosa! Eso es tan hermoso, tan bello lo que dijo el predicador. ¡Ah, esa canción sobre la palabra de Dios! ¡Aleluya! Yo sé que no canto, pero comienzan a cantar. Mi vida es Cristo. Pero en realidad no producen frutos, aún en su entusiasmo. Todo parece, cuando ven la planta, indicar que tienen una fe verdadera. Pero al momento de pasar persecución o dificultad por no haber abrazado el evangelio, se quitan, lo dejan ahí, no desean continuar. He sabido de personas que me han dicho, mira, ¿sabes qué? Desde que comencé a ir a la iglesia evangélica tengo más problemas que cuando iba a la iglesia católica. Mejor me regreso a la iglesia católica. Y yo, ¿qué tiene que ver la iglesia católica con eso? No es. La iglesia es la palabra de Dios. Es un momento de persecución y de tribulación. Sus raíces son tan pequeñas que no agarran la tierra. No se duelen tanto por el pecado que cometen. No hay un arrepentimiento genuino tampoco. No tienen el deseo sincero de hacer justicia, porque hacer justicia y dar fruto del Espíritu Santo requiere del creyente un sacrificio. Requiere hacer morir la carne. Y eso va a doler. Eso te va a hacer sufrir. El perdonar, el pedir perdón a alguien te va a doler a ti. Y es porque el evangelio te llama a eso. Hermano, no me malinterpreten. Yo me gozo cada vez que hay hermanos que profesan mostrar un gozo de fe por la gracia y la obra salvífica que profesan, que dicen, oh, el Señor me salvó, qué hermosura. Y yo, gloria a Dios, aleluya. Pero la verdad es que solo en el momento de la prueba es en el momento en el cual vamos a poder evidenciar nuestra conversión. Vamos a ver si somos fieles en realidad, si lo que decimos con nuestra boca en realidad respalda nuestras acciones. Juan 8:31 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis. Pablo dijo que el que está verdaderamente reconciliado con Dios permanece fundado, cimentado y firme en la fe sin moverse de la esperanza del evangelio que oyeron. Colosenses 1:23. Entonces, gózate de tu conversión, pero afírmate en la palabra para que no muestres evidencias de que no hay raíces arraigadas en su palabra que te sostengan para glorificar su nombre. El tercer terreno son los de corazón vanidoso. Estos son los que yo llamo amantes del mundo, amadores del mundo. El amor por el mundo y el amor por la palabra son incompatibles. Eso es algo sumamente importante que entendamos, hermanos. No hay manera de reconciliar el amor del mundo con el amor de Cristo. Son incompatibles. Polos opuestos. El uno va a terminar ahogando el otro. Aquellos que aman a Cristo van a abandonar el mundo. Mientras que los que aman al mundo van a abandonar a Cristo. Por tanto, llegan a ser espiritualmente sin fruto. Y esos son los que tienen distracciones y preocupaciones que les roban la nutrición de la palabra para reflexionar y digerir lo que han de crecer. Jesús describió estas espinas
como las preocupaciones de esta vida, como el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas. Te pregunto, ¿qué te preocupa por encima de tu relación con Dios? ¿Has pensado en qué te preocupa por encima de tu relación con Dios? Todos nosotros batallamos con eso. El engaño de las riquezas. ¿Estás enfocado en hacer solo dinero y te olvidas de tu tiempo devocional con el Señor? ¿Sustituyes eso? Las riquezas de Dios son espirituales. Los deseos de otras cosas. ¿Qué amas? ¿Qué amas más a Dios? ¿Qué amas más que a Dios? ¿Es la casa? ¿Es tu trabajo? ¿Es tus hijos? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? Algo que sustituya, que dice, no, necesito hacer todas estas cosas. Y sacas tiempo, tus vacaciones, hasta tus vacaciones. Y coges los fines de semana y te vas siempre en todo momento. No buscas la palabra de Dios. Como enseñó Jesús, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16:13. Hay algo que hay en común en estos primeros 3 corazones, y es que ninguno produjo fruto. Pero el cuarto terreno son los de buen corazón. Estos son, como dice la palabra, los que oyen la palabra, los que reciben la palabra y los que dan fruto de la palabra o muestran un cambio por la palabra de Dios. Este es el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza que vemos en Gálatas 5. Estas son las muestras del fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios, que vemos en Filipenses 1:11. Un corazón que produce fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Todo esto es un producto milagroso de Dios. Les mencioné anteriormente que no tan solo es una obra sobrenatural sobre el terreno, sino también es una obra sobrenatural en el corazón del hombre. ¿Recuerdan cuando les mencioné que Jesús no se enfocaba en arar, sino en esparcir la semilla en esta historia? La razón es porque ninguno de nosotros podemos arar nuestros corazones. El único que puede preparar nuestros corazones en tierra fértil es Dios mismo. Es quien cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Es quien cambia nuestro sentir, nuestro amor al mundo para odiar al mundo y amar a Dios. Es quien hace un cambio que las personas que conocen nuestra vida, la vida del creyente pasada, dicen, esta persona es una completa oposición de cómo vivía antes y a cómo vive ahora. Es una obra sobrenatural de Dios. Entonces, si es una obra sobrenatural de Dios y no depende de mí, ¿qué debo de hacer? ¿Me desocupo? Si no eres creyente, dices, bueno, pues entonces que Dios me lo cambie mi corazón. No hagas eso. Pídele a Dios que cambie tu corazón. Clama a Él y Él te va a responder. Dile, Padre, reconozco, mi corazón está endurecido. Yo no siento nada por esto que tú estás trayendo de la palabra. Por favor, cambia mi corazón endurecido en esta área. Cámbiala.
No lo puedo hacer yo. Solo tú, mi Dios, que cambias corazones. Hermano, esta enseñanza de Jesús también podría aplicarse para el cristiano de dos maneras. Hay momentos diferentes y fases en nuestra vida que nosotros pasamos. ¿Cómo recibimos el mensaje de Dios en algunas áreas de nuestra vida? ¿Nos resistimos a Él? Podemos también decir que nuestro corazón tiene áreas que todavía están endurecidas, que no permitimos que la palabra de Dios nos cambie, nos transforme, nos renueve. Puedes estar abierto a Dios sobre tu futuro. Dice, Señor, sí, eres tú el que guía mis caminos. Pero estás cerrado en cuanto a cómo gastas tu dinero. Dices, no, en esa área no, Señor, no me toques eso. O puedes responder con una buena tierra a la demanda de Dios sobre la adoración. Pero estás rocoso, duro con respecto al servicio y el ayudar al prójimo. Dices, sí, me encanta adorar, pero tú no sabes lo que me hizo esa persona. Todavía estás endurecido y no quieres perdonar. No quieres perdonar. No quieres ser libertado. Quieres todavía tener eso endurecido en tu vida. Al principio del sermón les di unas preguntas para que reflexionaran. Esta parábola es sumamente importante porque expone la palabra de Dios y el corazón del hombre. ¿Dónde está tu corazón? En estas áreas, ¿cuáles áreas de tu vida todavía no le has entregado a Dios? Que todavía tienes endurecido. Hermanos, y con esto concluyo. La parábola de Jesús respondía a la pregunta de por qué había tanta gente con opiniones sobre Jesús. Lo mismo ocurre hoy. Jesús nos dice que no está en el mensaje. No, pues este es siempre el mismo mensaje del Evangelio, la palabra de Dios. Es viva y eficaz. No tenemos que cambiar nuestro mensaje. Sigamos predicando el Evangelio de Cristo, que lo compone es mostrar nuestro pecado, nuestra rebeldía todavía contra Dios, nuestra necesidad de Dios para transformarnos y renovarnos, y hallar la paz y la gracia del perdón que recibimos por medio del sacrificio de Jesús. No hay que cambiar ese mensaje. La respuesta es que el mensaje cae en corazones que están en diversos grados de preparación. El mensaje no será aceptado de la misma manera por todos los que escuchan. Predica la palabra. Sé fiel a la palabra. Sé fiel al mensaje compartiendo la palabra. Que sea la palabra la que ofenda, no tú. Habla con amor, con temblor, porque es Dios el que te dio el privilegio de poder predicar la palabra. Compara la palabra con tu corazón y busca responder con el buen corazón y no uno endurecido, no uno vanidoso, no uno superficial. Oremos. Padre, cuán hermosa es tu palabra. Señor, es tan necesaria para nuestras vidas que ciertamente necesitamos, Señor, tu palabra. Haz en nosotros que tu palabra sea más importante que el comer. Haz en nosotros que tu palabra sea más importante que cualquier área de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que sea tu palabra
la que nos transforme. Padre, ara el corazón de cada uno de nosotros. En esas áreas donde todavía está endurecida, donde todavía estamos afanados y amando el pecado o amando el mundo, destruye esa piedra, remuévela de nuestro corazón, Padre, para poder amar y abrazar la hermosura de tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Padre, a no preocuparnos de cómo estilos de mensajes son los que impactan a las personas, sino que seamos fieles a tu palabra, predicarla. Lo que conozcamos de tu palabra, Señor, compartirlo. Lo que conozcamos, Señor. No compararnos con otras personas, Señor. Cuida nuestro corazón del orgullo, que no es el conocimiento tanto intelectual sobre la palabra, sino la convicción de esa palabra en nuestros corazones, nuestro pecado, la transformación en Cristo. Y que nosotros podamos, en esa gracia que tú nos diste, esa misericordia que tú has demostrado con nosotros, poderla compartir con otras personas. Hay tanta necesidad, Señor. Nosotros mismos te necesitamos, que tu palabra nos sea predicada, nosotros mismos nos las prediquemos para dar fruto sobrenatural al 30, al 60, al 100, conforme a la gracia que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor. Padre, y el corazón inconverso, endurecido, superficial, que todavía ama al mundo, cámbialo, Señor. Cámbialo a un corazón de carne, blando, fértil, para que dé fruto de tu gloria, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén.